Bueno, buenas tardes. En realidad es un placer y un honor estar aquí. Yo vengo de un país un poco pequeñito, pero vamos a tratar de cambiar un poco la visión de la charla, precisamente porque creo que es la visión que cada centro o grupo o país debe tener sobre los abordajes, tanto los tumores primarios malignos como metastásicos. Y es un poco lo que les voy a disertar sobre cuál es nuestra visión de este tipo de patología. Obviamente los tumores primarios tienen una distribución malignos que son muy importantes por edad y generalmente los que más frecuentemente vemos en este tipo de pacientes que son condrosarcomas, osteosarcomas y una cosa que nos ha llamado poderosamente la atención que los cordomas principalmente a nivel sacro. Las metástasis que son las más importantes en el sentido de porcentaje, como vemos el 70% de los pacientes que tienen alguna patología tumoral al morir ya tienen metástasis vertebrales. Igual las compresiones epidurales que son muy importantes para mejorar la calidad de vida son en pacientes que se demuestran entre 5 al 15% y la distribución de estas generalmente es cérvico-torácicas, torácicas y lumbares. Con los hombres, obviamente, la próstata y con las mujeres es más que todo la mama, los tumores primarios metastásicos. Y nosotros, desde hace algunos tiempos, lo que tratábamos era de controlar este tipo de cosas, la inestabilidad, el dolor del paciente que daba calidad de vida, la deformidad y el compromiso neurológico, que era lo que tratábamos de abordar con cirugías que al principio eran bastante grandes en cuanto a tiempo, en cuanto a uso de material y en cuanto a comorbilidad del paciente, que obviamente traían complicaciones muy significativas. Y eso lo dejamos de hacer tanto hace como unos 4 o 5 años en mi país, donde la cirugía estereotáxica, el uso de nuevas técnicas de radioterapia y obviamente la adquisición de un poco de cirugía mínimamente invasiva cambió un poco nuestra visión de las metástasis vertebrales. Antes hacíamos resecciones amplias, que obviamente esto cambia un poco con el uso de nuevas técnicas de radioterapia, las instrumentaciones largas, ahora las hacemos percutáneas y aún muchas veces aumentaciones vertebrales para tratar de controlar la inestabilidad, hacer una cosa que nos ha ayudado mucho, que es la separación quirúrgica para que la radioterapia tenga su noción de ser y tenga su buen resultado en los pacientes. ¿Cómo es que abordamos a esos pacientes? Bueno, ver la expectativa de vida que tienen, si es un paciente que es apto para hacer ciertos procedimientos. El estado neurológico es muy importante, el control del tumor, tratando de ver cuál es la personalidad del tumor, si es un tumor primario, sólido, si no es sólido, si es un tumor primario que es resistente a radiación o no, la estabilidad vertebral, el estado funcional del paciente, que eso se hace con ciertos métodos o gráficos o diagramas, y el dolor, que es un componente importante para la calidad de vida. Esto lo hacemos básicamente la expectativa de vida con esta escala de Tokoyashi que si la aplicamos al paciente nos va a definir bien si es un paciente con poca expectativa de vida, o sea, menos de 3 meses, medianamente menos de 6 meses y una expectativa de vida adecuada que es mayor de 1 año, que es lo que nos da la idea de qué tipo de abordaje quirúrgico vamos a hacer. También nos usa a veces Tomita, que también busca exactamente lo mismo, ver la expectativa del paciente. Y ya con esto tenemos una idea, hay varias clasificaciones, nosotros la que usamos más es esta que nos ayuda mucho a entender el estado del paciente y ver qué es lo que vamos a hacer desde el punto de vista neurológico, ver si tiene componentes ya sea radiculares o mielopáticos y si tiene alguna afectación del espacio epidural, con una clasificación que se llama Belsky, que eso nos ayuda a ver si es un paciente que solamente vamos a estabilizar, que solamente vamos a hacer algún sistema de aumentación o si tenemos que hacer una cirugía de separación en el sentido de poder hacer una cirugía de descompresión para descomprimir el espacio epidural y que la radioterapia tenga una función más adecuada. Obviamente si el tumor es radioresistente o radiosensible, como los hematopoyéticos, linfoma, mieloma, plasmocitoma, o los tumores sólidos que son como la mama, ovario, próstata o seminoma, que son radiosensibles. Y los radioresistentes, renales, de colon, pulmón, tiroides o hepatocelulares, es importante saber a qué tipo de tumoración nos enfrentamos.
y usamos esto para establecer si un paciente tiene inestabilidad o no, que es la clasificación de SIN, en cuanto a localización, dolor, en cuanto al tipo de lesión que hay en la parte de la vértebra, si es lítica o no, la alineación, la destrucción vertebral y obviamente el compromiso de los elementos posteriores que hacen que la lesión que estamos viendo sea mucho más inestable. Y de acuerdo a eso decidimos qué tipo de instrumentación y si lo vamos a instrumentar o no. Y definiendo, depende de la clasificación que ustedes deseen, nosotros usamos esa escala de Sarnowski, que básicamente nos da el tipo de calidad tanto de paciente como paciente tal, como ciertos parámetros como albúmina y otras cosas que nos dan el estado funcional del paciente. Al fin, lo que uno trata con la clasificación, por ejemplo, los pacientes que no tienen mielopatía y que tienen bajo incidencia de compromiso epidural y que son radioresistentes, probablemente les damos desde el punto de vista nuestro una radiación la que siempre hemos usado. Por el consiguiente, si tienen compromiso, les damos radiocirugía. Muchas veces, si hay una alta compromiso del espacio epidural, hacemos cirugía de separación, tratando de que tanto la dura madre o el espacio epidural sea más o menos de 2 milímetros para que no haya tanta lesión por la radiación que vamos a dar. Si es inestable, siempre lo tratamos de estabilizar y si la calidad del paciente no es adecuada, probablemente sea un paciente que sea a radioterapia para aumentar su calidad de vida. Entonces, hacemos obviamente sistemas de mínima invasión y sistemas de aumentación vertebral. Hay una serie de nuevas técnicas que estamos tratando de implementar, por ejemplo, la radiofrecuencia para control del paciente, principalmente en la parte anterior de la vértebra, que es una cosa que todavía no tenemos porque es muy costosa. El rol de la cirugía endoscópica, que nos ayuda a tener menos complicaciones y maximizar resultados, y algunos genomas que están descubriendo como para poder maximizar la aplicación médica en nuestros pacientes oncológicos. Complicaciones, como ven, muchas de lo que hacíamos antes, estamos tratando de que eso se disminuya, aflojamientos, infecciones, hematomas retrofaringios, que hace que la paciente prácticamente ocupe una traqueostomía de emergencia, y fístulas de líquido cefalorraquídeo, que es el pan nuestro de cada día. Les voy a mostrar algunos casos como para que seamos un poco ejemplificantes en lo que hacemos. Esta es una paciente de 39 años que tenía un tumor de mama hormonodependiente radiosensible que tiene múltiples zonas de metástasis. Sin embargo, la que nos llamaba más la atención era T12 y L4, que decidimos al aplicarle la escala de NOS que íbamos a hacer una instrumentación percutánea de T12 y que la lesión del E4 que consideramos relativamente estable, no le íbamos a hacer nada antes, hubiéramos hecho una instrumentación muy larga. Y como ven, el resultado fue con un OV-3 bastante adecuado. Esto es a los 2 años, donde ya uno ve tanto la fractura que tratamos percutáneamente como la fractura de L4 que están consolidadas con una muy buena calidad de vida y que el tumor hasta esa fecha estaba contenido. Este es un paciente, por el contrario, en que T8 nos parece que tenía un compromiso epidural. Hicimos una cirugía de separación con una descompresión a ese nivel y una instrumentación, y a las lesiones de L4, S1 y sacro le hicimos una vertebroplastía y una sacroplastía con buen control del dolor del paciente a corto y largo plazo. Eso es en cuanto a metástasis. Y otra cosa que me apasiona o nos apasiona son los cordomas. Este es un paciente que tiene, no es 65, sino 55 años, que ven que tiene una masa importante que invade ese uno, y en ese caso, esa es la resonancia donde se ve la masa del sacro. Nuestra visión de esto es planear una cirugía, hacemos una biopsia para comprobar la lesión que tenemos y hacemos 2 vías, una vía anterior y una vía posterior. La vía anterior lo que hacemos es controlar los vasos arteriales básicamente. En este paciente le hicimos una colostomía por la lesión que íbamos a tener y ponemos una malla con la cual podemos identificar la malla cuando hacemos la vía posterior, y hacemos una vía posterior donde hacemos la sacrectomía total, sacrificando las raíces de S1 que ya el paciente previamente sabía. En el posoperatorio siempre ponemos un VAC
porque esos pacientes tienen una alta tasa de infección y lo dejamos según la evolución clínica, entre 8 y 10 días, revisándolo cada 3 o 4 días para ver cuál es el estado de los tejidos blandos. Este es el resultado, esta es nuestra construcción, este es el paciente a los 5 días y este es el paciente como a los 8 días de estar hospitalizado. Como todos esos pacientes cordoma son complicaciones, volvió como al mes con una infección, se me había olvidado, pero habíamos puesto una tibia de un banco hueso, que retiramos la tibia porque creíamos que era la causa de la infección, y pusimos, para tratar de triangular la distribución de carga, pusimos una placa puente entre ambas crestas ilíacas. Como ven, funcionó como un año y volvió con un fallo de la barra del lado izquierdo. Volvimos a revisar y colocamos de nuevo la barra, y hasta la fecha pareciera que está bastante bien. Ya tenemos con él casi 6 años y 2 meses. Esta es una paciente que tiene un cordoma distal a S1, y con lo cual decidimos hacer solamente una resección posterior, porque creímos que no nos provocaba inestabilidad lumbosacra, y le hicimos una resección, como ven, solamente por vía posterior, con un buen resultado neurológico. Hicimos de nuevo la colocación del BAC. Esta paciente tuvo un poco de sufrimiento de tejidos blandos, entonces hicimos un colgajo y el resultado radiológico. Desde mi punto de vista, un poco para llevar mensaje a la casa, es que se debe conocer el estado del paciente, es fundamental. Debemos hacer un estirpe histológico para ver a qué tipo de tumor nos enfrentamos. Obviamente esas clasificaciones de Tokoyashi, Tomite, no nos ayudan a poder tener una idea de lo que vamos a hacer y que nuestra idea sea repetible. Y la combinación de cirugía, radiación, terapia sistémica tiene un buen beneficio para controlar el tumor a corto y largo plazo y que la calidad de vida del paciente pues esté en lo mejor posible. Muchas gracias. Bueno, el doctor Guillermo Holman, entonces querés presidir la mesa, y si quiere pasar el doctor Rosano para poder presentar el caso. No sé si hay alguna pregunta, Guille, que querés hacer al auditorio. ¿Alguna pregunta del auditorio? Sí, doctor, ¿cómo conforma el equipo una vez que está hecho el diagnóstico? Es decir, ¿qué rol tiene el oncólogo? ¿Cómo se manejan con las drogas nuevas? ¿Y de qué manera, digamos, quién decide qué tratamiento va a empezar? ¿Radioterapia, medicación, cirugía? ¿Cómo sería el protocolo? Eso en realidad no ha sido sencillo. Todos los médicos tenemos nuestro ego poderoso. Al principio tenemos de estar conformados hace unos 5 años. Hay un radiólogo, hay un oncólogo médico, fisioterapeuta, tenemos una fisiatra que hace neuroestimulación y somos 4 cirujanos de columna vertebral. Lo que hacemos es que hacemos el diagnóstico y entre los 4 decidimos cuál es la mejor opción. Desde el protocolo, pues no es un protocolo nuestro, es un protocolo copiado del NOS, y de acuerdo a eso decidimos solamente darle radioterapia, que creo que hoy en día es la primera forma de control de los tumores metastásicos. Si necesita estabilización, pues vemos qué tipo de estabilización, pero nos conformamos con esas 6 personas. ¿Otra pregunta? Una pregunta. ¿Le parece que todavía hay lugar para cirugías agresivas como las vertebrectomías? No, creo que, tendría que ser algo muy específico, pero con el advenimiento de la radioterapia, donde uno puede tener la posibilidad de tener dosis más altas de radiación con menos lesión medular, creo que queda poco espacio para ese tipo de cirugías, más que lo que uno necesita es control del tumor, control del dolor del paciente y calidad de vida, y eso lo logras con cirugías percutáneas si es inestable, y lo logras con una buena radioterapia y con mucho más que esperamos que lleguen a nuestros países, que son estas nuevas drogas que controlan
a la estirpe tumoral, pues probablemente eso que decís ya es una cosa que hicimos y que ahora hacemos poco. Muchas gracias. Bueno, arranco. Buen día a todos. Ahí está. Bueno, buen día a todos. Soy Juan Pablo Rosano, del Hospital Español, con el doctor Risi como jefe de servicio. Y vamos a charlar. El módulo habla de la actualización en tratamiento de la columna oncológica y uso de nuevas técnicas, que en realidad es el uso de nuevas técnicas en la patología, en la columna vertebral, en pacientes con una patología oncológica. Y vamos a presentar dos casos. ¿Está bien? El primer caso es un paciente masculino de 24 años de edad, que refería antecedentes de tabaquismo y sedentarismo. Refiere que comienza con un dolor lumbar derecho de hace 4 años hasta el momento que uno lo controla por consultorios externos. Un dolor progresivo, un dolor que no calmaba con analgésicos, que no encontraba alivio con los cambios de posición. Refería que ese dolor varias veces irradiaba hacia el miembro inferior derecho, nunca refirió fiebre, no refería a dolores nocturnos, no refería a pérdida de peso. Vemos como con un VAS, como vemos en la diapositiva, un VAS 8, o sea, el paciente tenía limitación en los quehaceres diarios y neurológicamente hablando, o sea, tenía bastante dolor invalidante, y neurológicamente hablando el paciente se presentaba con un Frankelé. No tenemos radiografías en la recopilación de los estudios, el paciente las perdió, pero sí tenemos otra serie de estudios complementarios. Vemos que desde no muestra. Vemos una serie de la tomografía lumbar, desde la derecha hacia de derecha a izquierda. Vemos una lesión a nivel de lo que es el arco posterior del lumbar 1, que vemos una masa que impresión heterogénea, que compromete lo que es el arco posterior de la lumbar 1, que vemos que va cerrando el neuroforamen también. Son imágenes ampliadas, donde vemos lo mismo, vemos la imagen cerrando el neuroforamen, arco posterior y la heterogeneidad que impresionaría tener. Más otro estudio, acá en la pantalla grande no se ve muy bien, pero se ve la masa, y en el corte axial lo que sí se ve es una lesión con una insuflación, con esclerosis, la esclerosis en lo que es la cortical, y vemos bien cómo compromete lo que es el arco posterior, vemos cómo cierra el neuroforamen y vemos cómo invade el canal raquídeo, pero no vemos mucho más. Otro estudio complementario que presenta el paciente, vemos una secuencia STIR, corte sagital, donde sí vemos que esa masa tumoral que está hacia posterior del lumbar 1 nos confirma la heterogeneidad de la lesión. Vemos la estenosis del conducto raquídeo y con otra imagen, un corte axial, vemos lo que es la masa comprimiendo lo que ya nombramos, y lo que nosotros consideramos, las imágenes que vemos en el cuerpo vertebral y en los tejidos adyacentes, lo consideramos como una irritación, ¿sí? Algo irritativo, inflamatorio, más que algo lesional propiamente dicho. Tenemos este paciente. El auditorio se queda con todas las características que dijo el paciente, se comentaron del paciente, y estas imágenes. ¿Alguien le pediría algo más o ya? ¿Y alguien empezaría en algún en un diagnóstico presuntivo? Una biopsia. Si tiene lugar la biopsia. Sí, algo más. Nosotros, antes de la biopsia, vemos un centellograma que también nos da una imagen única a nivel del lumbar 1, hipercaptando a nivel del lumbar 1, y entonces, teniendo en cuenta todos los antecedentes de este paciente, el tipo de lesión que tiene, decidimos hacer la punción biopsia, que nos dio como resultado de anatomía patológica un osteoblastoma. ¿Está bien? Que, bueno, un osteoblastoma es un tumor primario, benigno, que aparece en la segunda, tercera década de la vida, que se presenta en el arco posterior, no genera metástasis y suele no generar mucho daño en lo que es el tejido adyacente. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se plantea el tratamiento de este paciente? Doctor Ascuaga. ¿Te puedo hacer una pregunta?
Las imágenes que están al frente. Sí. Bueno, dos cosas. Uno es que me parece que lo que dijiste vos es muy importante, la edad del paciente. Estos pacientes generalmente son jóvenes. Y otra cosa que dijiste, eso de que no hay reacción perióstica, es una imagen insuflada, no hay reacción lítica, eso habla de que es algo benigno. Por eso. Y te quería preguntar si la imagen que se ve al frente del tumor, que se ve edema en los cuerpos vertebrales, ¿Está? sí, Sí. eso no te llama la atención. Perdón, ¿en la resonancia o...? Sí, en la resonancia, que se ve en el cuerpo vertebral tanto el edema sería como el Por eso E3. lo tomamos como una reacción inflamatoria. Listo. Lo tomamos como una reacción inflamatoria, nada de lesión propiamente dicha. ¿Y la biopsia le hiciste solamente el tumor o hiciste una biopsia transpedicular para...? Se hizo biopsia, se mandó a hacer una biopsia guiada por tomografía Ok. de lo que es la masa tumoral, exactamente. Yo, como comentario, perdón, Sí, los osteoblastomas son una familia bastante grande Mm. y ojo con la benignidad del osteoblastoma. Hay osteoblastomas que son agresivos. Por Incluso eso, hay algunos osteosarcomas, sí. like osteoblastoma, sobre todo en miembros periféricos, que hay, digamos, osteoblastomas buenitos y osteoblastomas bastante más agresivos. Esa característica que decimos es un tumor benigno del arco posterior de más de 2 centímetros del nido y demás, está perfecto. Pero también en miembros periféricos, la familia de osteoblastoma tenés algunas variantes que son agresivas locales. por eso dijimos que no suelen... Tal no cual. suelen. La que no se confunde a veces Sí. son los osteoblastomas agresivos con un osteosarcoma de muy bajo grado. Pero en realidad hay dos variantes de osteoblastoma, el más buenito y el más agresivo. Ojo con la histología del osteoblastoma. Ok. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Hola, Hola. ¿cómo estás? ¿No se les ocurrió hacer biopsia ya que estaban de esas imágenes vertebrales puras, como para ver si era lo mismo o se trataba de otra lesión? No, lo consideramos justamente como lo interpretamos como algo inflamatorio, propio de lo que se puede ver alrededor de todo eso. O sea, lo vemos como que algo que es una reacción a la tumoración. Aparentemente todos están de acuerdo con hacer biopsia. ¿Alguno hubiera operado directamente en función del comportamiento de la lesión? Me parece que contaminás mucho. Como es quirúrgico, haría los márgenes igual como si fuese una lesión maligna y nada más. Pero no lo biopsiaría. No, continúo. Bueno, listo. Entonces, nuestro plan terapéutico de este tratamiento de este tipo de patología fue la resección tumoral. ¿Está bien? Pero como estamos hablando de lo que son las nuevas técnicas, cómo se puede abordar a un paciente como algo nuevo en la patología oncológica, hablamos de lo que es la planificación 3D. Y lo que se hizo fue justamente planificar, generar una maqueta, un modelo con impresoras 3D para poder entender lo que es lo que es la lesión, darle una forma a la lesión, darle unos límites, darle una cara, por así decirlo, a lo que uno puede llegar a encontrar en el sitio quirúrgico al momento de la cirugía para ganar tiempo, menos sangrado, menos exposición de anestesia, ¿sí? O sea, realmente uno va preparado y, como dice la palabra, planificado, más preparado, ¿sí? Para que tenga un mejor resultado del paciente. Y obviamente la resección, la planificación 3D, se hizo después una reconstrucción posterior, con una fijación posterior y la colocación de TLIF. Acá lo que les muestro es la maqueta, es el modelo que se utilizó con un polímero de PLA, se llama, ¿sí? Que la base es el ácido poliláctico, que bueno, se hace con una impresora 3D y lo vemos desde distintos ángulos, que fue lo que se utilizó para la cirugía. Esta es una imagen intraoperatoria. La derecha de la pantalla es cefálico, la izquierda es caudal. Hacemos una ampliación de la imagen donde vemos la tumoración que se veía en las imágenes, en los estudios complementarios.
Esto es intraoperatorio ya, donde se hizo la colocación de los tornillos previamente a lo que era la resección de lo que es el arco posterior. Vemos la liberación de todo lo que es el arco posterior, ya la resección de la tumoración. Vemos el saco dural libre, ¿sí? Sin ningún tipo de lesión. Y acá lo que vemos intraoperatorio es justamente el modelo que se utilizó para la cirugía, y vemos cómo se condice la imagen con lo que era la muestra quirúrgica resecada en intraoperatorio. ¿Está bien? Se ve que es bastante parecido casi. Y lo que vemos acá es lo que se resecó en quirófano, es el control intraoperatorio del sistema que se armó en quirófano, y esto es lo que quedó, ¿sí? Lo que se armó. El paciente refirió en el posoperatorio inmediato una franca mejoría de su cuadro doloroso, y esta es una radiografía control 8 meses posoperatorio, o sea, ya entrado el tiempo, donde el sistema que se armó quedó bien y el paciente continuaba con una buena calidad de vida, ¿sí? Mejoró bastante su calidad de vida en el posoperatorio. En cuanto a nuestro segundo caso, es un paciente ¿algo más? O... ¿Alguien quiere opinar del caso? ¿Cómo interpretan la imagen en zona 2 izquierda en el corte axial? ¿Podés retrogradar un poquito? Interpretan. Porque está el tumor, está el saco dural y hay una segunda imagen. ¿Cuál? Por eso. ¿La ves, Pablito? Sí. Pablo, vos que lo viste. Bueno, no se ve por eso. ¿Esto? Porque viene el tumor, marca? Saco y hay otra imagen. Esto es el saco dural. ¿Y si esperan a buscarla o no? Eso es lo que quería saber. No, está el tumor, el saco dural y hay una... Esto es la masa, este es el saco dural. Está todo desplazado. ¿Ves la segunda imagen a la izquierda, Mateo? Sí, pero no. Esto no se ve muy bien. ¿Esto? ¿Puede decir que es médula? Esto es médula. Quiere decir que tumor y desplazado. ¿Esto? Perdón que lo marco con el dedo porque no... Esa es la médula totalmente corrida y lo blanco es tumor. Sí, aparte del tumor. Gracias. No se acerque y no se ve nada después. ¿Querés volver al resultado final? Así lo charlamos un poco. ¿Me parece a mí o hay cajas intersomáticas que colocaron? Teniendo en cuenta que hay edema vertebral, ¿la caja estaría indicada? Pregunto. Controversia. Si no es aburrido. Pablito, ¿por qué pusiste caja intersomática? Ah, no, el doctor Rosano. ¿Por qué puso Juan Pablo caja intersomática en un lugar donde hay cuerpos vertebrales con edema? Trift. Más que cómodo para poder, gracias. Decíamos que siempre, siempre apoyamos y estamos, intentamos hacer fusiones 360 y dando sostén anterior. Y teníamos un abordaje lo suficientemente amplio como para no tener problemas medulares y entrar por vía transforaminal. Así que eso fue lo que hicimos. Y sí, el tema del edema, yo creo que es mucho más de resonancia, mucho más una imagen de resonancia que verdaderamente una afectación de la estructura ósea. O sea, yo creo que, y siempre repito e insisto a todos, que en general en cualquier patología, pero particularmente en la patología oncológica, no hay que creerle demasiado a la resonancia magnética en cuanto a los volúmenes de la lesión. La resonancia magnética agranda las lesiones.
Entonces, lo que estamos viendo es una imagen inflamatoria que no cambie la estructura ósea y menos en un paciente de 30 años. Doctor Magallanes, ¿le hubieras hecho lo mismo? ¿Te puedo pedir un favor que pongas el centellograma? Sí. No, simplemente para explicar el edema, el osteomosteoide y el osteoblastoma, que en una época se llamaba el osteomosteoide gigante, son lesiones siempre hipervasculares. Siempre hipervasculares. Por eso que tiene tanto dolor el osteomosteoide, el típico dolor que calma con aspirina. Bueno, este es un osteomosteoide gigante. Y la característica que ese nido es un nido vascular con terminales sensitivas. El nido, el osteomosteoide y el osteoblastoma es parecido y son lesiones siempre hipervasculares. Entonces lo que tenés al lado es por el hiperflujo que tiene esta lesión. Es totalmente benigno y estoy de acuerdo con Pablo. Yo a ese edema no le daría nada de importancia. Es por el hiperflujo que te trae esta lesión. Y por eso lo ves una mancha tan densa en el centello. Gracias. ¿Alguna de las mesas hubiera hecho algo distinto? No, se puede hacer también, si tienen experiencia, cirugía navegada. Así como hicieron también la 3D muy bien. Entonces te permite, digamos, hacer los cortes específicos. ¿Plantear alguna cirugía más corta en función de la Claro, más paciente? corta. Eso lo hacen por lo general en el italiano y lo hacen con navegación, con un software, la programan. Sí, si hablamos y bueno, y con- después haces una la ortosis un poquito más. En sí lo que es la planificación Más corta, 3D nos niveles, deja, sí. en este caso Pero nos dejó armar el modelo de lo que era la vértebra. Después, obviamente... No, es con otra la- opción. la No, planificación esto está 3D perfecto. claro, Esto es está la buenísimo. realidad de cada uno también. Por eso. Es otra opción. Por ahí el superior lo hubiese respetado, digamos, al nivel superior. Nada más eso. No, Pero está perfecto. Pasar al próximo, Carlos. Y otra cosa, eso el que estamos hablando acá, que creo que en cualquier patología oncológica está descartado, hay que hacer la biopsia. No importa. Vos tenés que hacer la biopsia programando, obviamente, la vía que vas a hacer después, pero bueno, no podés ir, A ver qué encuentro. tirarte a la cabeza a ver si después lo que sacaste era un osteoblastoma, un osteomosteoide, un osteosarcoma de bajo grado. No estoy de acuerdo. Eso es para una controversia. Yo en ese sentido tengo una controversia con el doctor Plater, pero en el sentido que uno ve esta lesión, uno puede decir un condroma, un condrosarcoma, raro por la edad, de más edad, un osteoblastoma, un osteosarcoma. Y sí, es para controversia, porque yo cuando hago una biopsia contamino. Pero también creo que contamino más cuando me meto en un nido de hormigas y es un tumor maligno y yo voy a sacarlo pensando que es un osteoblastoma más buenito. Entonces cambio la contaminación de la biopsia y si es una lesión maligna, por ejemplo esto en vez de un osteoblastoma es un osteosarcoma, yo voy a resecarlo distinto, sacar el tumor sin tratar de ver el tumor. Claro. Entonces digo, contaminar va un principio contra el otro y yo en principio trato siempre de tener la histología porque me permite ver si estoy con hormigas agresivas o no tanto. Entonces me ayuda a decidir qué tipo de abordaje y qué cirugía voy a hacer. ¿Qué plan terapéutico? Cuanto más agresivo es, menos veo el tumor, trato de ir por afuera. Pero bueno, es subjetivo, es una controversia. Mismo con histología, vas confiado en la histología. ¿No irías con un planteo de resección con márgenes oncológicos? No, lo que pasa es que hay cosas que condicen. Por ejemplo, este caso es una lesión que tenía 4 años. Es una lesión que no tiene neurología, un Frenkelé. Ya me está hablando que es buenito, 20 años. Si tengo 60 arriba, pienso en una metástasis. Si es chiquitito, puedo pensar en un Ewing, pero digamos a esta edad estoy más para una patología benigna. Ahora digo, la anatomía patológica es algo más dentro del contexto. La clínica, la edad, las imágenes, en este caso condice todo.
Y defendiendo la otra postura, doctor Plater. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro. En este caso puntual, yo no lo hubiese biopsiado. Yo creo que la biopsia puede generar mucho daño también. Si los tumores son resecables y vos sabés que lo tenés que resecar porque tiene indicación quirúrgica, la única opción o duda que te genera si el tumor es quirúrgico o tiene un tratamiento de otro tipo, ya sea rayos o quimio o lo que fuere. Puntualmente en este caso, tiene muchos factores que te dicen, a mí, criterios que no lo biopsie, en este caso. Tiene criterios de dignidad, la edad, la resequabilidad. Creo que a mí no me suma nada. Si eventualmente me cambia el tratamiento porque pienso que es otra patología, ahí sí. Pero en este caso no lo biopsiaré. Guille, Una cosa. preguntar al auditorio. Una pregunta, perdón. Perdón, yo te puedo pedir la imagen de nuevo, pero estoy molesto. Pero no, prometo no jorobar más. Pero todo uno habla por cómo le fue en el baile, ¿no? Y yo recuerdo las catrascas que uno se manda, y yo muy parecida, pone la tomografía a esta lesión. Yo me acuerdo que una vez yo me jugué en el hospital con una lesión parecida a esta, en un paciente joven y demás, que yo dije es un osteocondroma. Y lo fui a resecar, era de la base de la espinosa, muy parecida a esto, con esa imagen de cartílago y demás, un osteocondroma único. Y la verdad que fui a abrirlo muy confiado. Y después terminó siendo un condrosarcoma, cuando estudiaron toda la pieza. Yo no lo biopsié. Y claro, realmente fui... Por eso, si bien parecía todo encajaba, necesitábamos todo, el nombre y el apellido de la lesión para después hacer un buen abordaje y un tratamiento de eso. Lo saqué, hice un molde parecido a lo que vos mostraste, todo perfecto, pero fui tranquilito. Pero no digo, sabíamos la es un histología osteocondroma y listo. Y después cuando estudiaron toda la pieza me dijeron es un condrosarcoma. Una cosa, perdón. A mí me pasó al revés. A mí me pasó, era un número aproximado, biopsia, condrosarcoma, una chica muy joven, le hicimos una reacción oncológica, le pusimos un banco, el banco fracasó, bueno, la mina quedó muy mal. Anatomía definitiva, condroblastoma. Sí, los condroblastomas epifisarios, pero son bastante agresivos esos. Cuando es de epífisis, epífiso, metafisar y aproximal, son agresivos. Mauro. Sí, perdón. Quizás en esto a mí me enseñaron un poco lo clásico, ¿verdad? Que operar sin anatomía patológica es muy riesgoso. Pero si bien existen lesiones que uno las ve clínicamente y serían supuestamente no biopsiables, creo que también está en la implicancia médico-legal. Nosotros en el Uruguay, si operamos un paciente sin anatomía patológica y tenemos la desgracia de que nos equivocamos, tenemos un lío que no nos salva a nadie. Entonces, ese también es otro factor que influye en la obtención de la anatomía patológica para planificar la cirugía y actuar en consecuencia. Sí, yo quería hacer una pregunta para la mesa o el auditorio, en consideración con respecto a las biopsias. Muchas veces, en el caso todos sabemos que el hipernefroma puede ser una catástrofe, incluso una biopsia. Si yo en algún protocolo perdido vi que hacen una ecografía renal y ven si el riñón está agrandado, toman la precaución de embolizar. Si alguien tiene algún tipo de tamizaje, algún screening en estos casos antes de hacer la biopsia o van por la biopsia directa. Perdón, ¿te puedo contestar? Sí, claro. Cuando la sospecha es de que el tumor es un tumor altamente vascularizado, se puede hacer la embolización, sabiendo de que te puede falsear el resultado anatomopatológico, ¿verdad? Pero si vos pinchás un ovillo de sangre, eso puede ser, como dijiste, una catástrofe. Pero hay que saber que la embolización, que también tiene sus riesgos, porque podés embolizar otra cosa que no quieras, si embolizás la masa tumoral, también podés obtener tejido necrótico que no te sirve para nada. ¿En el auditorio alguna pregunta, algún comentario? Pasemos al próximo. Bueno, el segundo caso es un paciente femenino de 32 años de edad,
con un antecedente de uncidad de cuello de útero, con tratamiento previo, con quimioterapia, radioterapia. La paciente se presentó con una lumbalgia, con un dolor invalidante, un VAS-9 y neurológicamente hablando, un Frankel. Esta paciente, poniéndolos en contexto, haciendo una introducción un poco más amplia de esto, es una paciente que, bueno, como vimos, tenía ese antecedente de uncidad de cuello de útero, ya controlada y tratada con el agente de oncología, que de hecho esta paciente tuvo una buena evolución post-tratamiento, que después de 12 a los 14 meses post-tratamiento de quimio y radioterapia, comenzó con un dolor lumbar intenso, por lo que fue evaluada por el equipo oncológico y derivada del equipo de traumatología para evaluación, ¿sí? Por el screening que le hacían. ¿Okay? Era un dolor muy intenso que irradiaba los miembros inferiores, pero sin embargo nosotros la consideramos como un Frankel, porque no era tanto un problema neurológico en sí, sino que era un problema más del dolor. La paciente ya estaba muy limitada en sus movimientos. Con esta paciente sí tenemos radiografías, vemos en el frente, en el perfil, ya cambios en la forma, en la estructura de lo que es la columna, sobre todo el colapso, bueno, sobre todo no, el colapso de lo que es la vértebra lumbar número 4, con esa imagen lítica que se ve ahí. Distintas secuencias en un corte sagital de la resonancia, donde vemos, con un aumento de estas imágenes, vemos una lesión abombada, heterogénea, de lo que es el cuerpo vertebral de lumbar 4, y que apenas invade un poco, es un abombamiento, como dicen los informes, apenas invade un poco lo que es el canal raquídeo. Cortes axiales que nos muestran lo mismo, la lesión. Acá es el acercamiento. Vemos que el cuerpo es una alusión, ya teniendo los antecedentes de la paciente, ya evaluada por el oncólogo y derivada del servicio de traumatología, vemos una lesión circunscripta a lo que es el cuerpo vertebral, con una invasión de lo que es el canal raquídeo, que contacta y deforma, poco, pero deforma a lo que es el saco dural. Otras imágenes, estudios complementarios, con la lesión ahí en el cuerpo vertebral. Y entonces tenemos esta paciente ya que tenía una enfermedad conocida, se conocía como una enfermedad, sea de útero, sea de cuello de útero, derivada por oncología. Tenemos estas imágenes. ¿Qué piensa el auditorio que puede llegar a hacer esto? ¿Con qué puede estar cursando la paciente? ¿Algún estudio más tendrían o no? El retroperitoneo estaba bien. Una pregunta, cuando oncología la deriva por posible metástasis única o...? Por eso es que estos son los estudios que tenemos y fue previamente evaluado por el oncólogo. Por eso digo, derivada para ver si el equipo de traumatología podía tener alguna conducta sobre la paciente o no. ¿Pero la derivación es por metástasis única? Sí. Ya fue, por eso, fue derivada por el oncólogo y nosotros lo que le mostramos lo positivo porque era la charla. Aquí en la mesa estamos pensando en voz alta, ¿no? Es muy raro que un cáncer de cuello de útero dé una metástasis vertebral. Me imagino que lo habrán pensado, ¿no? La asociación directa, pero también no hay que dejar de sospechar que mujer con un CA metastásico único, a esa edad las chances de que tenga una metástasis en otros sitios más alta, de lo esperable, ¿no? Sí. Bueno. ¿Cómo estaba retroperitoneo? Ahí preguntó Pedro. ¿Retroperitoneo se ven imágenes ganglionares o se ven imágenes de ocupación? Nada. Por eso, al momento la paciente se presenta con estas imágenes, derivada estas imágenes. ¿La radioterapia en qué campo se lo hicieron? Perdóname, le irradiaron por el cuello uterino. ¿Tenés idea si esta zona vertebral fue irradiada? Lo desconozco. Eso lo desconozco. No, pensando en algo también patológico por la radiación, una fractura por radioterapia. No veo una fractura de origen actínico. ¿Cómo? Ahí habría que ver qué campo irradiaron, ¿no? ¿El equipo de oncología te habló del pronóstico de vida de la lesión? Bueno, justamente sí, y ahora vamos a hablar de eso. Porque después, teniendo este tipo de pacientes, como se presenta ya con los antecedentes y derivado por el equipo de oncología,
como ya habló el doctor, ya es algo más rápido, lo vamos a decir. Nos habla evalúa el pronóstico de supervivencia, tiene ciertos ítems que se tienen en cuenta y nos dio un score de 6. Y como vemos en el recuadro, una persona, un paciente que tiene una puntuación de 6 a 8, el 85% de estos pacientes puede tener una sobrevida menor a 6 meses. Con respecto a los scores, ¿todos usan Tokuhashi, usan otros? El tratamiento y el estudio de lo que es metástasis es amplio. Nosotros siempre, que mucho abarca, poco aprieta, entonces tratamos de estar siempre más pegados a lo conocido y a lo que uno se siente más cómodo de trabajar. Sí, doctor. Juan, sí. Digo, Tokuhashi, pero ¿no combinás con Tomita? Porque parecería que se enfocaron en que es el CA de útero. CA de útero. Sí. O sea, no puede ser otra cosa como están comentando los colegas. Bueno, pero justamente por esto, al hacer este score y ver el cuadro clínico de la paciente, ¿sí? Hay que ponemos en contexto el cuadro clínico de la paciente y con este score, que nos dio un Tokuhashi de 6. ¿Sí? Entonces, la puntuación nos dice que puede tener un tratamiento conservador, ¿sí? O una cirugía paliativa, que es más que nada la interconsulta del equipo de oncología. Todo esto es algo multidisciplinario. Ahora, Discúlpame, oncología también estaba de acuerdo que tenía un pronóstico de poca sobrevida. Sí. Obviamente nosotros también hicimos el score, o sea, le sumamos los puntos. Es un cáncer de cuello uterino, perdóname, sin ninguna otra lesión en peritoneo, ningún otro órgano con metástasis, de 32 años, con esta única lesión que todavía no tenemos biopsia y ya le pusimos que tiene pocos meses de sobrevida. Claro. Por ahí se tiene que basar más en el marketing. Micrófono. Claro. Ahora sigue. Ahora, claro. Ahora, perdón que interrumpa, pero la clasificación de Tomita, Tokuhashi, no es para tumores primarios, no para metástasis. ¿Por qué estamos hablando? No, Tokuhashi también habla de metástasis, justamente habla de una supervivencia, evalúa la supervivencia, pero habla de, justamente, primero tiene que saber, entre los ítems, es el primario, y después habla de metástasis en huesos extraespinales, qué metástasis tiene la vértebra lesionada, entonces sí habla de algo de metástasis. ¿Está bien? Tiene en cuenta la metástasis. Bueno, les comento. Y el otro score, que si bien es algo relativamente nuevo, es el NOMS, que evalúa lo neurológico, lo oncológico, lo mecánico, lo sistémico. Haciéndolo rápido, porque ya lo explicó muy bien el doctor, tenía un neurológico, una compresión de lo que es el epidural, 1B, que deformaba un poco el saco, pero lo deformaba. En cuanto al oncológico, radiosensible o radioresistente, había que ver qué lesión, qué origen tenía este paciente, cómo se comportaba esta lesión, o si era previamente irradiada, lo cual sí fue previamente irradiada la paciente. Después, acá les muestro la imagen, pero no me olvidé de mostrársela. En cuanto al SINS, como lo explicaron también, nos dio un score de 12. El score de 12 acá no se ve muy bien, pero dice que es una columna potencialmente inestable. Y lo oncológico, bueno, el oncólogo le evaluó a la paciente y la derivó al equipo de traumatología. Entonces, hablando rápido y contándole un poco, si bien es algo multidisciplinario, al que el médico cirujano, y vemos que simplemente hay una flecha, hablando de lo mecánico, es si es inestable. Si es estable o inestable, hay que operar o no operar. Como era potencialmente inestable esta paciente, ¿sí? Se decidió una cirugía, un procedimiento quirúrgico. Ahora, teniendo en cuenta que el NOMS nos muestra que a nosotros como cirujanos, si bien es todo algo más multidisciplinario como cirujanos, le hacemos hincapié en lo mecánico, teniendo en cuenta los antecedentes de la paciente, ya la supervivencia que uno pudo sumar, uno realmente nunca sabe cuánto va a durar un paciente o no, pero por eso se basa en estas guías. ¿Qué procedimiento le podría ofrecer, y teniendo una indicación quirúrgica, qué procedimiento le podría ofrecer uno a una paciente para que sea o un tratamiento conservador o algo paliativo? ¿Qué opina
¿Qué podemos ofrecerle a usted? Nosotros? No, nada más una cosita. ¿Querés volver a las imágenes y Sí. lo charlamos? ¿Le hicieron una biopsia? No. Sin biopsia. Me parece que ahí lo hace esa palabra de potencialmente quirúrgico, que es el término intermedio en el SIN. Uno tiene que tomar muy bien las metástasis que sean cerca de las uniones lumbosacras o toracolumbares o cervicotorácicas, porque son sitios que dan más inestabilidad. Entonces, esta paciente se vuelve más quirúrgica. Y otra cosa es el dolor permanente, severo. Eso habla de inestabilidad mecánica. Entonces, es una paciente que es bastante quirúrgica. A modo de resumen, un poco justamente, el valor acá creo que lo tiene particularmente el NOMS, los antecedentes de la paciente y de dónde viene derivada. O sea, por eso es que... ¿Y cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál fue nuestro objetivo? Teníamos una paciente con un EVA de 9, o sea, una paciente que estaba muerta de dolor y no teníamos muchas más chances, con una sobrevida que no le dábamos demasiado y que después se confirma, pero que había que mejorarle esa calidad de vida y lo más rápido posible tratar de levantarla, sacarla de la cama y darle los últimos semanas o meses que le quedaban. Este fue nuestro objetivo fundamental y por eso es que no perdimos tiempo en biopsias y cosas por el estilo. O sea, tenemos una paciente que estaba pasando mal y al tener una sobrevida corta, por así decirlo, bueno, yo creo el último momento sea lo más llevadero posible. Doctor, sí. Yo creo que, por supuesto, que el dolor que discapacitaba a la paciente por la fractura vertebral que le genera inestabilidad, la fractura vertebral de orden tumoral. Yo creo que en esta paciente consideraría hacer una cifoplastía. La cifoplastía me da, por supuesto que no le hago una estabilización de una vida corta, pero me puede dar 3 ventajas. Puedo tomar una biopsia en ese momento, es re fácil. Le puedo cementar la vértebra, por supuesto, porque eso hablo de cifo y no de vértebro, en forma controlada, con el cemento, digamos, bien pasta dental. Y yo creo que eso le puede resolver mucho el tema del dolor. Doctora Clark, ¿querés contarnos vos un poco? No, estamos hablando con la doctora Clark justamente que nosotros no venimos como perrito de Falcon a decir todo que sí. Queremos generar controversias, porque si no es muy aburrido, don Guille. Y realmente yo estoy muy confundido. Acá estamos en la mesa sumamente confundidos, porque hace un rato Pablo Plater se peleó con Ale y discutieron acerca de la biopsia sí, biopsia no. Ahora en semejante fractura patológica no le hacemos biopsia, estamos todos locos. O sea, pregunto. No. Volvemos a foja cero. Pablo, tenías razón, Pablo Plater. No hagamos biopsia a ningún tumor a partir de hoy. No, yo, perdón, porque ni pelado ni con 2 pelucas, Coco. Yo también, para hacer una controversia, por ahí soy insistente, pero digo, paciente de 31 años que por lo que me dicen tenía un cáncer de cuello uterino, tratado con quimioterapia, sin recidiva local, sin invasión de peritoneo, con una lesión única que no tenemos biopsia en una vértebra, condenarla que en 6 meses se fue a ver al creador, me parece mucho, porque si tuviera ya metástasis viscerales, mal estado general, invasión de peritoneo, ascitis, no tengo ninguna duda, pero me refiero, por lo que yo entendí, es una paciente que no tiene, salvo esta lesión, no tiene nada más. Me parece que sigo insistiendo en el valor del NOMS y de dónde viene la paciente. O sea, si nosotros consideramos al NOMS como realmente un estudio multidisciplinario en donde yo no soy quien debo definir la sobriedad de la paciente, y si tengo al oncólogo que me está diciendo hace algo por esta pobre mujer que mucho tiempo no le queda, y justamente el NOMS, donde más fuerza le da al accionar del traumatólogo, es a la inestabilidad mecánica y al cuadro de dolor. Por eso es que tomamos la conducta que tomamos. Pero sí, biopsia se podía hacer, era esperar 3 semanas. Mi problema no es la fijación, que lo puedo hacer percutáneo, puedo tirarle cemento, puedo hacer todo, pero mi tema es anterior, ¿no? A lo que le puedo hacer, que puedo ir 2 por arriba, 2 por abajo, cemento, todo eso lo tengo clarísimo, percutáneo, MIS, todo lo que querramos. Puedo ir al extremo, ir por delante, pero me refiero, a mí por lo menos no me cierra mucho que, repito, un paciente con una lesión de endometrio, distinto si yo tuviera un Watzel de pulmón, pero de una lesión de endometrio que no tiene invasión local, no tiene peritoneo, no tiene otras vísceras, no tiene otros órganos y tiene solo esta lesión,
tenga tan poca sobrevida, porque entonces todos los tumores que yo veo están todos condenados. Perdón. El doctor Petraki quería Perdón. No opinar. es un tumor de endometrio, es un cáncer de cuello. Sí. Se comportan bastante distintos y además ya es una recidiva, o lo interpretamos, mejor dicho, como una recidiva, el oncólogo lo interpretó como una recidiva. Quería que nosotros hagamos algún tipo de procedimiento para mejorarle la calidad de vida al paciente, para iniciar con quimio y rayos, y además ver si podía entrar en algún protocolo de anticuerpos monoclonales. Yo en este caso, ¿puedo opinar? Sí, yo creo que tiene una fractura patológica, está con mucho dolor el paciente, creo que hay que estabilizarlo. Según el score de Tokuhashi, que dicen que es bajo pronóstico, le haría una estabilización percutánea de una vértebra arriba, otra abajo. Ahí en ese momento aprovecharía y tomaría la biopsia por las dudas, que no vaya a ser todo lo que se planteó antes, pero trataría de resolverle el dolor. Me parece que una cifoplastía es demasiado pedirle a esta fractura patológica. Bueno, en honor al tiempo, mostrar... ¿No les pasa que con el tema de las biopsias muchas veces no sé por qué, el patólogo siempre son 10 días hábiles, no lo sé por qué, pero siempre se retrasa el tratamiento de una paciente oncológica, postrada, que está recibiendo fármacos como la morfina, etcétera, que hay que tenerlos en cuenta en esta balanza del riesgo-beneficio? Yo estoy de acuerdo con la biopsia si uno pudiese manejar lo pronto que se tenga eso, ¿no? Ahora, en mi medio, y creo que en el de la mayoría de los que estamos acá, se va a tardar mucho tiempo y la terapéutica en última va a ser la misma. Sí, estabilización, biopsia, intraop. La causa de las 10 días, de 10 a 15 días, es la defragmentación y la preparación de... Y 15 días con morfina, postrada en una cama, esperando algo que no va a cambiar radicalmente la conducta terapéutica, ¿para qué? Bueno, esto es controversia. A ver, ¿quién está, Está de bien el acuerdo con planteo. esperar 15 Vos estás días? planteando que, siendo que va a ser quirúrgico, mismo si la histología difiere con la sospecha de metástasis, vos lo vas a tratar de la misma manera. Creo que nadie y en diferido plantearía... tener la anatomía. Claro, ahí creo que hay que hacer una gran división entre un metastásico y un primitivo maligno. O sea, es totalmente distinto. Yo tengo un primitivo maligno, tengo toda una secuela antes de la cirugía. Es más, la quimioterapia es lo que más te va a curar y no la cirugía. Te va a estabilizar o descomprimir. Por eso digo, no mezclemos todo. Esto estamos enfocándolo que es un metastásico, es totalmente distinto. Esto es una meta única, no es un paciente oncológico prendido fuego, como decimos vulgarmente. Así que lo que dice Carlos me parece lógico, tratar de resolver todo en un solo tiempo a través de un sistema... Y creo que lo MIS vino a cambiar un poco esto, porque antes era abordaje por línea media, etcétera. Hoy esto por Wilce, MIS o lo que fuere, 2 y 2, una cirugía rápida, con biopsia, intraop, se estabiliza, después se hace rayos o quimio, y ahí se va de alta a las 48 horas, o menos quizás. Doctor Magallanes. Un spoiler fue eso. Sí, yo creo que mayormente la biopsia a nosotros nos tarda un mes. Y si nosotros creemos en el oncólogo, tenemos un mes menos y nos dice que tenemos una sobrevida de 6 meses y el paciente está muerto de dolor, hay que hacer algo. O sea, para mí, un MIS, biopsia, y dejaríamos ahí tranquilo y ver la evolución del paciente. Alex, ¿vos qué le haces en Costa Rica? No, yo creo que lo que uno busca en pacientes oncológicos es la calidad de vida. Entonces, igual que el doctor anterior, le haría un MIS, le tomo una biopsia transpedicular, porque eso lo controla el dolor, y la sentaría lo más pronto posible. Se me ha olvidado que dentro del grupo, me van a ofender, pero existe un patólogo que participa con nosotros en el grupo oncológico para ser un poco más ágil, pero eso lo quería para el control del dolor y la calidad de vida del paciente. A veces hacemos, cuando necesitamos hacer biopsia por congelación, él está ahí, entonces le damos la biopsia y eso nos da no solamente una idea de si él puede ver la personalidad del tumor que estamos, sino que también los límites de resección nos ayuda bastante para tomar decisiones. César, ¿querías opinar algo? Ya está. Oncólogo en vivo en tumores óseos, la verdad que
me parece que hasta que tiene que calcificar y después ver la célula, me parece que a mí no me da confianza, a mí. No sé, de que el auditorio... En función del tiempo, ¿querés mostrar el resultado? Yo creo que es bueno esto de la polémica y lógicamente se desgranan toda una serie de conocimientos, pero yo insisto un poco en lo que decía acá el doctor cuando empezó con el protocolo, y cuando uno trabaja en equipo, lamentablemente tiene, digamos, toda una serie de pautas. Si esta paciente está estudiada, el oncólogo decide todo un tratamiento, la han estudiado más de una vez, nos dicen que es un tumor, y bueno, yo creo que el equipo de columna lo único que tiene que hacer es pensar concretamente, más allá de que uno polemice o no, discuta con el oncólogo si tiene o no el retroperitoneo, pero yo creo que tiene que tomarlo como que verdaderamente es una metástasis de un cáncer de útero y actuar como tal, si sos parte del equipo. Claro. Bueno, se decidió una cirugía mínima invasiva con ya la paciente en planificación. Entonces se ven claramente los mini abordajes, son abordajes más pequeños, con menos lesión, más rápida la externación de la paciente, es el control intraoperatorio, y este es el control posoperatorio. Después, lo que sí había que comentarles a la paciente, que la paciente después de 3, 4 meses posoperatorios y ya habiendo entrado en un tratamiento, con controles se encontró que ella tenía metástasis ya diseminada por todas partes, ¿sí? Y después de los 4 meses falleció lamentablemente, pero esta cirugía le permitió volver a sentarse, volver a valerse por sus propios medios dentro de sus límites y las posibilidades, pero le cambió radicalmente la vida en esos últimos 4 meses de vida que tuvo. ¿Está bien? Y bueno, después un poco la bibliografía que usamos y muchas gracias a todos.